Cuando puedan ver mi pantalla, si alguien me puede decir, por favor. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, aquí abajito tenemos unas opciones donde tenemos el primer icono, tenemos el de tenemos habilitar y deshabilitar el micrófono. Después tenemos el de abandonar la llamada. Bueno, este no lo presionen hasta que hayamos terminado. Y luego aparece su cámara. No es necesario que ahorita tengan su cámara activada, no hay ningún problema. Y vamos a procurar tener en silencio los micrófonos todos hasta que alguien tenga alguna duda. También vamos a tener aquí el chat. Si alguien tiene alguna duda, por aquí nos podemos escribir. Voy a procurar estar al pendiente, pero en caso de que noten que no me doy cuenta de alguna de sus preguntas, pueden habilitar su micrófono para poder escucharlos. Unos 3 minutos más para que se unan más personas y en unos momentos más iniciamos ya formalmente. Para los que no estuvieron en el webinar anterior, les platico. Lo que hicimos en el webinar anterior fue crear una aplicación donde nosotros podíamos exponer un servicio y consumirlo por medio de Postman. Utilizábamos un servicio REST y lo consumíamos invocándolo simplemente con un pequeño JSON. Para este ejemplo, lo que tenemos es un servicio REST. Este va a ir más enfocado a cómo vamos a trabajar ya directamente en el curso. En el curso lo que vamos a hacer es crear un servicio REST para poder hacer un inicio de sesión y posteriormente hacer una consulta de clientes, el típico CRUD, Create, Read, Update, Delete, consulta de clientes, creación de clientes, actualización y borrado de clientes. También vamos a manejar la parte de los proveedores y vamos a integrarlo con el curso de Angular para que nosotros les podamos exponer unos servicios de cómo funcionaría ya integrándolo incluso con nuestra base de datos. En este caso va a ser Mongo y ellos lo que van a hacer es consumirlo para mostrarlo al cliente de una manera visual. Entonces este es el curso este es el webinar introductorio al curso de Spring con Java, con Maven. Y la versión que estamos utilizando de Java es la OpenJDK 13. El día de hoy vamos a enseñarles cómo se configuran todos estos detalles en caso de que ustedes tengan alguna duda, para que también cuando lleguemos al curso tengan un poco más de noción. Si tienen alguna duda al respecto, con gusto la resolvemos. En este caso, el proyecto no lo vamos a iniciar desde cero porque ya tenemos un previo del webinar anterior. Vamos a tratar de explicar cómo se estructuró todo. Vamos a explicar las diferencias entre cómo se hacía antes. Por ejemplo, antes se utilizaba mucho SOAP en vez de REST. Vamos a explicar un poquito las diferencias. Y todo esto lo vamos a profundizar obviamente en el curso. Y ahorita lo que me interesa es que vean que Java, aún siendo un lenguaje que ya tiene mucho tiempo, también originalmente era muy difícil de configurar, muy difícil de programar, pero en la actualidad ya hay muchas herramientas que nos permiten hacer código muy compacto. Por ejemplo, se criticaba mucho el hecho de que en Java tenía mucha verbosidad. ¿Qué se refiere a esto? Que tiene mucho texto para lo poco que hace el código. Y su competencia sería Kotlin, que en Kotlin tienen muy poco texto y hace mucho código, muchas operaciones con su código. En la actualidad ya funciona muy diferente. Si utilizamos herramientas como Longbook, por ejemplo, si aquí nos vamos a alguno de los servicios que ya tenemos,
Déjenme cerrar todas las ventanas. Si nosotros nos vamos a uno de estos servicios, en la parte de controladores, por ejemplo, Users Controller, nosotros tenemos las anotaciones básicas de Spring. Pero si yo empiezo a observar los DTOs, los Data Transfer Object, que tenemos, por ejemplo, en un usuario, todo esto de aquí realmente es la parte que va relacionada al código. Si nosotros nada más voy a hacer este ejemplo para pura práctica, quitamos todas las anotaciones, podemos ver que el código realmente es pequeño. En este caso, un usuario se puede definir que está compuesto por un email, por un nombre de usuario, por un rol, por ejemplo, si tenemos un rol proveedor, si tenemos un rol cliente, si tenemos un rol administrador, un rol webmaster, etc. Tenemos su contraseña, la SAL con la que se cifra esta contraseña. ¿Qué se refiere con una SAL? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos un ingreso a una red social, a Google, a un Gmail, por ejemplo, nosotros nos pide una contraseña. Y al poner esta contraseña, ellos no guardan la contraseña directamente en la base de datos de forma que se pueda ver. O sea, lo que ellos en realidad están haciendo es cifrarla. Por ejemplo, si nuestra contraseña es patito, a esta contraseña se le hacen un montón de operaciones matemáticas, se le hacen transformaciones dentro de una matriz, se utilizan criptografía, incluso en algunos casos se está empezando a utilizar las curvas elípticas, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo de esto es que cuando nosotros metamos una contraseña, esa contraseña no puede ser descifrada sin importar lo que hagamos. Significa que no es, se puede ir pero no se puede regresar, que es como en el caso de las curvas elípticas. Cualquier punto se puede proyectar, cualquier punto P se puede proyectar en un punto Q, pero un punto Q no te puede decir la ubicación de dónde se encontraba P. Si no tienen idea de qué es curvas elípticas, pues podemos buscar aquí simplemente en Google unas imágenes de curvas elípticas y aquí lo tenemos. Por ejemplo, lo que vemos aquí es que si yo me posiciono en un punto P y lo proyecto a un punto Q, ambas van a ser miembros de una misma, de hecho aquí está la imagen, en un punto P y se proyecta un punto Q, van a ser parte de una misma llave o contraseña, pero no se puede regresar de un punto Q a un punto P, es imposible. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ya con mucha matemática, muchos estudios, mucha teoría detrás. Entonces, lo que nosotros hacemos para guardar una contraseña es guardarle una SAL. Esta SAL también es aleatoria. Significa que nosotros vamos a coger un punto arbitrario de donde lo queremos proyectar más o menos y lanzamos un tipo de cifrado que nos genere esta SAL y luego con esta SAL se genera esa contraseña. Cuando la persona quiera loguearse nuevamente a la aplicación, no va a utilizar, bueno, él sí va a utilizar la contraseña patito, pero al enviársela se va a transformar de nuevo a un cifrado de datos que no va a ser posible revertir. De forma que si a mí me llegan a hackear mis servidores o mi base de datos, aunque tengan la contraseña, la contraseña cifrada y la SAL, no pueden revertir el proceso. Entonces, bueno, estos son uno de los atributos. Continuamos. El siguiente es el tipo de login. Lo que vamos a estar revisando también en el curso es, por ejemplo, cómo se le haría para ingresarse con Facebook o con Google, con LinkedIn, etc. Vamos a utilizar, yo creo que por practicidad, Google o Facebook o ambos. Y también, a ver, permítanme, creo que hay una duda. No, perdón. Y también, bueno, esto ya simplemente son la imagen de la URL de la imagen, en el caso de que nos loguemos por Facebook, y el Provider ID, que vendría siendo como el token único que nos genera el OAuth de la red social para poder ingresarlo en nuestra base de datos. Bueno, estos son los campos mínimos que se requieren para crear un usuario. Ahora, si regresamos a la versión donde tenemos todo esto, es lo que les voy a mostrar ahorita en el ejemplo. Anteriormente se hacía muy diferente.
Entonces, tener solamente estos campos antes se hacía por medio de un servicio SOAP. Voy a generar en este caso aquí un user2. Ay, perdón, estoy en el paquete equivocado. Vamos a generarlo de lo que ya teníamos más o menos. De hecho, tenemos el paquete de modelos de DTOs. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un model y un model DTO? Ambos se utilizan para diferentes tipos de entidades. Y estas entidades pueden representar un objeto en la base de datos. Si hablamos de una base de datos relacional, es un objeto, por ejemplo, una entity tal cual, en JDBC es un entity y existen anotaciones para ello. Y si hablamos del caso de Mongo, tenemos documents. En este caso, por ejemplo, en mi user, yo aquí tengo un document y aquí podemos ver la información. Podemos visualizarla tanto como en forma de lista, como en forma de JSON o como en forma de tabla, que lo más común para las personas es visualizarlo como en forma de tabla. Sin embargo, en el caso de Mongo, todo se visualiza como en forma de JSON. También las diferencias en cómo funciona una base de datos relacional y no relacional la vamos a seguir profundizando en el curso. Es muy importante porque en el caso de una base de datos relacional todo tiene que ver con su índice, con su llave primaria y puede ser una llave compuesta. También esta llave compuesta o simple puede generar diferentes tipos de índices y nos pueden ayudar a optimizar las consultas en la base de datos. Pero en el caso de los JSON que se manejan en MongoDB, existen otro tipo de formas de consultarlo. También tenemos índices que pueden ser índices compuestos o pueden ser índices por campo. Lo más común en el caso de Mongo, como antes no existía aggregations, de hecho esto de aggregations también es un tema nuevo, era que todo se consultaba por índices, por sus IDs. Entonces, bueno, todas estas diferencias, tanto a nivel técnico como un poco más, o profundizar el por qué se utilizan esos índices, por qué tenemos llaves primarias, por qué, por ejemplo, en una base de datos como Cassandra tenemos una llave compuesta y esta llave compuesta además viene de su llave de partición y su llave primaria. Todo este tipo de datos lo vamos a profundizar en el curso porque me interesa que lo conozcan, ya que muchas veces llegamos a la vida laboral y pues sí, sabemos que a lo mejor un DTO simplemente es una clase, un pollo, con campos con ciertos tipos y estos ciertos tipos pues, significarán algo y tendrán a lo mejor uno que otro método. Por lo regular son un toString, un hashcode, etcétera, etcétera. Pero no sabemos realmente por qué se utilizan así, o sea, cómo es que esta información se está serializando para poder atravesar entre cada una de las capas. Dentro del curso también vamos a profundizar la parte de MVC y MVP. De hecho, aunado a eso también tenemos el modelo vista-vista modelo. Todos ellos funcionan por medio de Transfer Objects, pero algunos, como en el caso del MVC, utilizaban más que nada la entidad tal cual. Pero bueno, ahorita vamos a regresar al punto anterior. Voy a crear una clase. En esta clase vamos a llamarla user2. Y supongamos que tenemos un poquito de flojera para escribir lo mismo. Y solamente voy a copiar los campos que ya teníamos. Entonces, copio todos los campos y los pego en esta clase. Ahora, así ya tengo yo mi objeto, mi pollo tradicional. Pero esto no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? El deber ser es que todos mis campos, bueno, también esto. A ver, permítanme un momento. Aquí dice más segunda consulta. La cita de hoy solo es un pantallazo general del curso, es decir, cuando inicie el curso será desde cero.
ya que hoy veo un proyecto bastante avanzado en cuanto al código. Ah, sí, claro. Cuando iniciemos el curso vamos a enseñarles a hacer todo esto. Lo que quiero que vean ahorita es un proyecto intermedio. Esto no es un proyecto que veríamos en un curso avanzado, porque en un curso avanzado yo ya les estaría enseñando, por ejemplo, cómo ¿cómo se pronuncia en español? Bueno, containerize, tampoco es en inglés, crear contenedores de una aplicación completa. Esta es una aplicación intermedia. Lo que vamos a hacer en el curso es avanzar paso a paso, así de cómo se construye la entidad, cómo se construye la capa de servicios, cómo se construye la capa de contenedores, qué significa cada una de las anotaciones, cuántos tipos de componentes tenemos, que por ejemplo aquí en la configuración yo tengo ya algunas clases, cómo se configura el MVC, que aunque se le llama MVC Config, en este caso es un modelo vista presentación o un modelo vista modelo. Y ahorita les voy a explicar el por qué. Pero bueno, ahorita son datos generales, y vamos a llamarles así, de un proyecto ya medio avanzado. Y quiero que se lleven estos conceptos porque ya en el curso les van a surgir muchas dudas. Y lo que me interesa es que tengan dudas de, ajá, pero ¿cómo funciona? Quiero saber cómo funciona. No solo que me den un tutorial de pe a pa, no sé, cómo se crea una aplicación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo un problema de los que veo en el caso de Udemy o cualquier otro tipo de curso es que sí te enseñan el Happy Path, te enseñan perfectamente cómo hacerlo, como si nunca en la vida hubiese un error. Pero la verdad es que en la vida laboral tan solo empiezas a montar un proyecto y ya salieron miles de errores y no sabes ni por dónde corregirlos. Y en el tutorial no te dice cómo corregirlos. Entonces, esto es lo que me interesa que se lleven, que vayan preparando sus dudas, que tengan mucha curiosidad de cómo se arma y el por qué funciona así. Entonces, bueno, tenemos los campos, vamos a detallar esto. Esto de aquí se le llama, se le llama campos. Muchas veces algunos los llamamos variables, que si bien no está mal dicho, este es un término que proviene de a lo mejor lenguajes como C, Turbo C, Borland, etcétera, porque a fin de cuentas sí son campos que pueden variar, entonces son variables. También algunos les llaman propiedades. En este caso yo estoy un poco en desacuerdo. No diría que esto es una propiedad. De hecho, a los que han utilizado lenguajes como por ejemplo C#, sabrán que las propiedades en realidad vendrían siendo como los getters y setters. Entonces voy a declarar aquí una propiedad. En este caso, bueno, ya me estaba confundiendo con C#. En este caso es Java. Vamos a poner get email. Y voy a poner un return email. Perfecto. Esto de aquí ya sería una propiedad. Y esta es una propiedad de lectura. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo es no alterar el estado de mi propiedad. Digo, de mi campo. Pero sí me está regresando el valor del mismo. Entonces, ¿cómo sería una propiedad de escritura? Pues sería muy similar. Ya sea que a lo mejor no lo quiero público, quizá lo quiero protected. Y lo que voy a hacer es un set email. Y aquí le voy a poner un valor. Puedo ponerle el mismo email o le puedo poner de nombre value. Esto depende mucho de la forma en cómo a ustedes les guste programar. Entonces aquí lo asignamos. Value. Y el tipo de dato que regresa es un void. Muy bien. Entonces esto de aquí son propiedades. Esto de aquí no se llama propiedades. Se le llama variables o en todo caso atributos. Lo que yo considero que está bien dicho es decir campos y decir atributos. Algunos más incluso llaman, por ejemplo, si esto no sucede en los pollos, pero sí sucede si tenemos, por ejemplo, un public static final string mi constante.
Muy bien. Entonces, esto también se puede utilizar, de hecho se suele utilizar cuando lo que nos interesa son pues datos que realmente no cambian. Por ejemplo, si yo estuviera aquí utilizando el nombre de una secuencia, entonces yo lo pondría como sequence name y le pondría a lo mejor seq user ID, qué sé yo. Por último, tenemos los métodos. Estos supongo que ya todos los conocen, que en el caso de Java se parecen a un getter o un setter, a una propiedad, pero realmente un método te sirve para hacer más operaciones que solo regresar a un campo. Entonces aquí podemos ponerle int, el clásico suma, ¿no? De int a, int b. Y esto simplemente hace un return de a más b. Y listo. Esto de aquí se le llama métodos. En inglés, methods. Y este de aquí, properties. Muy bien, esto de aquí vendría siendo un pollo. Un pollo incompleto porque nos falta todavía declararle las propiedades al resto de campos. ¿Qué significa pollo? Significa plain object. No, perdón, plain old Java object. ¿Qué significa esto? Que no es más que un objeto plano, que realmente no tiene mucho. En este caso le pusimos un suma, este suma de aquí realmente no debería de ir. Pero sí existen casos donde ponemos otro tipo de métodos, como por ejemplo el toString. Podríamos poner aquí, vamos a poner un public string toString. Y lo que vamos a hacer aquí, para empezar estaría sobreescribiendo el toString del object. Todas las clases que están generadas en Java, incluso si aquí no especificamos que están heredando de alguna clase, si no lo especificamos por default, extienden o heredan object. Si lo especificamos, aquí podemos poner cualquier otro tipo de clase. A lo mejor no sé, puedo poner mi otro usuario y entonces ya estaría heredando todos sus métodos, propiedades, atributos, etcétera. Pero en este caso voy a dejarlo así como object, solamente para que no se les olvide que heredamos de object. Y lo que vamos a hacer aquí es un return y voy a copiar cada una de las variables. Va a ser email es igual a email. Voy a utilizar ahorita un simple string, no vamos a meternos en problemas como un string builder ni nada por el estilo. Más coma igual. Y si se dan cuenta, esto es un proceso algo tedioso. ¿Pero por qué lo estamos haciendo así? Porque quiero que vean la manera en cómo se programaba antes. Antes me refiero, no sé, a cerca de 8 años, yo creo. Ya han evolucionado muchísimo las tecnologías, ya se han implementado muchos frameworks. Uno de los frameworks más importantes en el caso de Java es precisamente Spring, que es lo que vamos a estar tratando en el curso de la siguiente semana. Entonces, vamos con la sal, vamos con el login method. Y yo seguiré aquí escribiendo hasta terminar de ponerlos todos. Si alguien tiene hasta aquí alguna duda, con gusto active su micrófono por favor para que lo podamos escuchar. Por último, el campo de provider. Y listo, aquí tenemos el toString. Ahora, ya pusimos el getter y el setter de email. Vamos a poner el de todos los demás porque todavía nos faltan bastantes.
Este de aquí lo voy a regresar a lo que era antes de que lo destruyera. Y esto de aquí vamos a generarle el resto de getters y setters. Y para esto vamos a utilizar, antes de que existiera Longbook, teníamos que utilizar, de hecho, bueno, antes ni siquiera era posible con esto. Pero eventualmente Eclipse añadió una funcionalidad que nos permite generar todos los getters y setters como lo acaban de ver. Entonces, listo, ya tenemos los getters y setters de todos. Ya tenemos el toString, quizá aquí nos falta el hashcode, vamos a implementarlo también. Hashcode equals. Quiero que lo haga con todos los campos y listo. Tenemos el hashcode y el equals. Ahora, ¿qué más? ¿Qué podemos ver de nuestra otra clase? Voy a minimizar esta parte y le voy a poner site to site. Listo. Lo que podemos ver aquí es que esto es un tipo de dato. ¿Qué significa que sea un tipo de dato? Bueno, en Longbook tenemos, por ejemplo, aquí que dato viene compuesto de un builder, de un constructor sin argumentos y de un constructor con todos los argumentos. Perfecto, y aquí le estoy especificando que sean públicos. Entonces lo que aquí vamos a hacer es generarle sus constructores. Aquí mismo voy a darle de nuevo el source y que me genere un constructor. Listo. Me genera el constructor y ahora quiero el constructor vacío. Aquí deseleccionamos todos los campos y lo generamos. No quiero que invoque al constructor del super, simplemente quiero que se construya. Listo. Muy bien, ¿qué más nos está pidiendo en el caso de data? Dice que JSON prop, no, esto es otra cosa, perdón. Getter, setter, required toString, el toString ya lo tenemos, el equals y el hashcode también. Bueno, listo. En el caso del builder, el builder es un patrón de diseño que fue creado para que, por ejemplo, voy a crear aquí un método de instancia. Para quien no sabe qué es un método de instancia, es cuando dentro de una clase solamente creas, bueno, abres y cierras una llave. Esto equivale a meterlo dentro de, por ejemplo, aquí un constructor. Pero la diferencia es que el método de instancia se invoca en el momento justo después de que hace un class loader. ¿Qué significa esto? Que cuando esta clase es cargada por el sistema, por la máquina virtual de Java, en ese momento, y se intenta instanciar cualquier tipo de instancia, en ese momento se invoca este de aquí. Si lo que queremos es que se invoque cuando no tenemos todavía ninguna instancia, utilizamos entonces el método estático, que funciona muy similar. Déjenme ver si no hay dudas. Ok, perdón. El hashcode y el equals, ¿para qué son? Muy bien. Cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, si nosotros tenemos un tipo de colección, voy a hacer ahorita pseudocódigo aquí. Aquí tenemos un tipo de colección en el que a lo mejor nos interesa ordenarlo, quizá un tree map. Es más, vamos a ponerlo como código. Aquí tenemos un mapa donde tenemos una llave y un valor. Y este es mi colección. Vamos a iniciarlo como un new, hash map, ¿no? Sería un new tree map. Listo, ya que lo hemos inicializado, aquí le ponemos qué tipo de dato es de nuevo. Nos manda a importarlo, perfecto. Ahora, también es importante que sepan esto. Aquí tenemos un dato parametrizado. Siento que esto lo podemos profundizar más en el curso. Ahorita no me voy a meter qué es un dato parametrizado, pero básicamente es cuando tú declaras tu clase con un tipo en específico, un tipo anónimo más bien. Y aquí podemos, si quieren, ponerle que extienda a lo mejor de runtime exception, qué sé yo. Esto no lo vamos a ver en este momento porque nos desviaríamos muchísimo del tema. Pero bueno, resolviendo el tema de qué es un hashcode y un equals y para qué son,
El hashcode lo que nos permite es crear un número único. Cuando nosotros estamos procesando todo nuestro objeto en la máquina virtual de Java, se generan llaves que sirven para identificar como único este objeto. Y esta llave se genera con el método de hashcode. Nosotros podemos utilizar el que ya viene implementado dentro de Object. De hecho, si nosotros buscamos por aquí hash, en algún lugar debe decir hashcode. Dice que hace un integer.toXstring de un hashcode. Significa que en este caso primero convierte el objeto a un string si es que es posible. Si no es posible, no lo hace. Y después le hace un integer toXstring, es decir, le hace una representación hexadecimal que vendría siendo algo así como 0 por bla bla bla. Ay, no puedo escribir aquí. Viene más o menos de este tipo. 0 por A, B, algún número, F, B, C. Pero es un número muy grande. Este es un número muy pequeño a comparación de lo que genera. Yo creo que es más o menos de ese tamaño. Entonces, esta es la implementación por default. Pero cuando nosotros le estamos diciendo, no, el hashcode quiero que me lo generes así. Si se dan cuenta, Eclipse nos está regresando aquí que el resultado va a ser igual al primo por el resultado más el hashcode del que sigue. Y se hace una cadenita. Cada objeto le empieza a preguntar cuál es el siguiente hashcode y cuál es el siguiente hashcode. Y al final terminan siendo una multiplicación de la multiplicación de la multiplicación de la multiplicación del hashcode del objeto. Esta es una buena técnica para generar un hashcode. Pero si se dan cuenta es un poco complicado de definirlo. Si yo lo pusiera únicamente por un email, ¿qué me garantiza que a lo mejor una persona con este email, pero con un diferente username, son la misma o no? Según este hashcode, son lo mismo. Este hashcode se utiliza dentro de equals. Cuando nosotros tenemos un equals, si se dan cuenta, primero pregunta que sean diferentes de nulo, que sean diferentes de sí mismo, que sean lo que sea, que tenga que ver con la misma clase, etcétera, etcétera. Y en algún momento empiezan a preguntar que sean equals. Y si nosotros empezamos a revisar el código de esto, nos podemos dar cuenta que también, por ejemplo, en este caso, dice que si el string en latín es igual al valor de este con este por el valor. Y empieza de nuevo a hacerse un ciclo. Primero nos interesa que sea de la misma instancia, etc. En el peor de los casos, si nosotros profundizamos esto, no sé hasta dónde me vaya a permitir profundizar, porque hay código que ya no se puede ver. Pero en el caso de que no se logre realizar una igualdad por referencias dentro de la memoria, lo que se utiliza es el hashcode. Y el hashcode siempre se utiliza dentro de una colección cuando es un comparable. De hecho, a ver, vamos a regresarnos aquí. Me estoy desviando un poco. El hashcode siempre se utiliza cuando hablamos de una colección comparable. Entonces, dentro de mi colección, yo puedo realmente poner cualquier objeto. Entonces, aquí yo puedo poner llave 1 quizá, así en texto, y aquí puedo crear un nuevo objeto, mi objeto 1. Y este lo puedo inicializar aquí. A lo mejor el objeto en este caso es un user2. Y este user2 lo voy a inicializar aquí. Y le empiezo aquí a poner las propiedades que necesito. Vamos a poner test@test.com. Y voy a repetir esto tantos campos tenga. Entonces, si llega un objeto 2, si llega aquí un objeto 2, y le vuelvo a poner este mismo email, lo que necesita la colección para que yo lo pueda agregar, aquí a lo mejor le pongo 2, pero para saber en qué orden lo va a acomodar, si va a ir antes o después, entonces lo que va a hacer es
pues, precisamente revisar un equals o un comparable, y este comparable se utilizan los métodos de hashcode y de equals para que, como vimos, si vamos entrando en los métodos, se vaya generando su orden de precedencia, su jerarquía. Más que nada sirve para esto. Existen otros métodos ya donde tú puedes generar tu propio comparable implementando la interfaz comparable, y aquí le pones el tipo y aquí tendrías que implementarla ya. Y aquí pues básicamente lo que le puedes decir es si object.getEmail.compareTo y ponemos ay, no me acuerdo cómo es. A ver, lo que me está diciendo es que compare to. No, eso se los debo. Ya tiene bastantes años que no utilizo la interfaz comparable, precisamente por todas las anotaciones que lo tengo, pero les prometo que en el curso ya voy a estudiar de nuevo cómo se hace esta parte. Y pueden ustedes ya inicializar su colección con ese tipo de comparable. Entonces solamente sirve para organizarlos. Regresando al tema en el que estábamos, muy bien, regresando al tema, estábamos hablando de que en nuestro método estático nosotros vamos a inicializar un objeto. Entonces este objeto, por ejemplo, no debí borrar eso. Bueno, user2 va a ser igual a new user2. Y voy a utilizar lo mismo para un u2. Entonces dentro de esto nosotros ya podemos utilizar tanto los setters y getters o las propiedades que estábamos hablando, como también podemos utilizar el equals. Y además de eso, significa que este objeto, este pollo, ya puede ser considerado un serializable. ¿Qué significa? Que este objeto se puede convertir en binarios que puede entender a través de la red cualquier otro cliente. Este tipo de binarios pueden ser JSONs, pueden ser XMLs, pueden ser BSONs, etc. Entonces, al nosotros implementar este de aquí, lo que necesitamos es generarle un ID único. Listo, ya tenemos nuestro ID único. ¿Y qué más nos hace falta? Si se dan cuenta, aquí nos dice que este es un query entity y un document. Entonces tenemos que anotarlo. ¿Para qué nos sirve anotarlo? Porque esto se podría utilizar precisamente como una colección dentro de nuestra base de datos. Ahora, a todo esto, si se dan cuenta, ya es muy complicado de leer. Ya tenemos aquí pues dos constantes, tenemos un método estático, tenemos anotaciones arriba, tenemos campos, constructores que puede que utilice o que ni siquiera utilice. Y a esto todavía vamos a decirle que nos genere el builder. ¿Qué es un builder? Como estaba hablando hace rato, es un patrón de diseño donde en este caso, cuando nosotros tenemos un constructor simple, lo que tenemos que hacer es un u2.set email y le pones el valor que quieras. Y luego u2.set image y le pones la imagen que quieras. u2.set etcétera, etcétera, etcétera. Y le pones el método que quieras. Por ejemplo, email. Pero es muy repetitivo y muy tedioso. Además estamos repitiendo .set, .set, .set. En el builder lo que se intenta es hacerlo de otra manera más práctica. Y este patrón de diseño se implementa más o menos de la siguiente forma. Ahora sí tenemos métodos aquí que implementar. Entonces, lo que necesitamos primero definir es una clase, y aunque esto no debería de ser, solamente para efectos prácticos, vamos a declarar aquí mi clase builder.
es una public class, una clase anidada. Vamos a llamarle builder. Y este builder va a estar compuesto de un método. ¿Cómo se va a llamar mi método? Vamos a llamarle public builder. Y el método se va a llamar builder. Y este nos va a regresar una nueva instancia de builder. Muy bien, y ahora para que mi constructor funcione, lo que tenemos que hacer es aquí implementar los métodos de todos mis campos. Por ejemplo, public, ¿qué es lo que me va a regresar? Me va a regresar este mismo builder, public builder, y me va a regresar el email. Mi método se llama así, email, y aquí van a meter un email. Entonces lo que va a regresar es un return this, pero este this tiene que tener una referencia a mi otra clase. Significa que este de aquí va a tener un private user2 que se llame user. Le pueden poner el nombre que quieran realmente. Y aquí lo que vamos a hacer en el constructor es que user es igual a new user. Perdón, user2. Muy bien, entonces aquí si se dan cuenta tenemos un constructor que construye el usuario y que me regresa una instancia de builder. Ay, perdón, esto debería ser un método estático, public static. Creo que me estoy confundiendo en algo, permítame un momento. Más bien, este debería ser un método de aquí. Hay diferentes maneras de implementarlo, pero quiero implementarlo lo más parecido a cómo funciona en Longbook. Public builder y regresa un builder. Listo. Entonces este de aquí no debe de ponerlo más bien. Esto de aquí vamos a ponerlo como un constructor. Y aquí lo que vamos a regresar es user.setEmail y le ponemos el email que nos acaban de dar. Y vamos a repetir este mismo proceso para todos los campos que tenga la clase. Entonces, ¿cuáles son los que tiene? A ver, tenemos aquí email, tenemos image URL. Vamos a ponerlo aquí. Ponemos el mismo nombre para que vean cómo va a funcionar. Que sigue login method. Ay, perdón, era set login method. Aquí recibimos un login method. Este se llama login method. Todo se llama login method. Luego sigue la contraseña y vamos a dejarlo hasta la contraseña porque son bastantes campos y nos vamos a retrasar mucho. Ustedes, si quisieran implementar el patrón builder, tendrían que utilizar más o menos la misma técnica. Hay quienes los implementan diferente. Ahorita lo estoy implementando de la manera más parecida a como lo hace Longbook. Muy bien, y por último, builder regresa, tiene un método que se llama public y que es del mismo tipo de dato que estamos construyendo, user2, perdón, user2, se va a llamar build. ¿Qué hace este build? Simplemente nos regresa este user ya lleno. Ahora, esto de aquí lo vamos a utilizar en nuestro método estático.
Si nosotros en vez de querer utilizar el método de U2, o sea, con el constructor, llamar el constructor primero y después llamar sus setters para ponerles todas las variables, podemos utilizar el patrón builder, que dijimos que es user2.builder. En este caso lo tenemos que poner como método estático, public static. Entonces aquí public builder y luego le voy a dar un build. Listo. Y aquí yo puedo agregar dinámicamente todo, bueno, no dinámicamente porque en realidad no es en tiempo de ejecución dinámico, solamente en tiempo de programación tenemos una flexibilidad para hacerlo. Entonces lo que aquí vamos a hacer es poner precisamente el email y aquí ya podemos poner el email que queramos, @patito.com, y luego vamos a poner, ¿qué más sigue? El image URL, podemos ponerle la información que queramos, luego el login method, punto, a lo mejor por Facebook, y la contraseña, que vamos a poner 1, 2, 3 de contraseña. Listo. ¿Hay alguna duda? ¿Para qué sirve o en qué se utiliza? ¿Para qué sirve que se utiliza? Era sobre la pregunta de hashcode e equals o sobre cuál precisamente. Sí, sobre eso. Sí, lo del hashcode y lo del equals. El equals lo utilizas realmente todo el tiempo. Todo el tiempo la máquina virtual está haciendo un equals para revisar si es del mismo tipo, si es de la misma clase. Intenta optimizar tu código de forma que tú no... Si tú tienes un objeto que se está utilizando varias veces, como por ejemplo el clásico de que si nosotros aquí ponemos string s es igual a hola y luego ponemos string S2 es igual a hola. Y tú crees que este es diferente que este, pues en realidad no. Si tú haces este igual a este, pero así como texto, como literal, literal significa un valor explícito, no dentro de una variable. Si tú revisas estos dos, la máquina virtual te va a decir que es lo mismo. ¿Por qué? Porque internamente la máquina virtual lo que está haciendo es esto, mira. En realidad, para optimizar tu código, hace esto. Y aquí lo que dice es, por ejemplo, constante que el programador no declaró. Y entonces Java le pone esto aquí. Para eso utiliza el hashcode el equals y el hashcode la máquina virtual la mayoría de las veces. El resto de veces son para operaciones con las colecciones, ya sea con ArrayList, con TreeMaps, con HashMap, con hash table, hashset, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre nos interesa saber si un objeto es igual a otro o no, porque en Java todos son referencias a clases. O referencias a objetos más bien. Si nosotros hacemos una especie de analogía en C los números como por ejemplo los enteros, los float, que son datos primitivos, los datos primitivos en realidad tú les asignas un valor dentro de la misma referencia en la memoria. Si nosotros dibujamos la memoria como un cuadrito, una tabla, de hecho vamos a buscar una imagen para que sea un poquito más visual. Si nosotros dibujamos en nuestra mente la RAM, se vería algo así, como esta imagen de aquí. Y en cada una de las celdas le va asignando datos. En el caso de C, con los enteros, los datos primitivos, lo que hace es, en esa celda, en la celda de esa memoria, le guarda un valor. Pero Java funciona muy diferente. En Java todas son referencias. Significa que si tú estás guardando un valor en esta celda de aquí, quizá la está guardando en realidad hasta la última, pero en esta de aquí le está poniendo la referencia de la última. Entonces, en programación conocemos términos como paso de parámetro por referencia, paso de parámetro por valor.
Por valor significa cuando el valor se copia en otra variable y aunque este de aquí, por ejemplo, dijera 10 y la siguiente celda también dijera 10, ambos tienen diferente referencia. Y en el paso de parámetro por referencia, lo que se hace es que todos apuntan al mismo valor, pero en cada celda hay una nueva referencia. En el caso de Java funciona casi siempre con paso de parámetro por referencia, incluso cuando le digamos que es de valor. ¿Por qué? Porque utiliza objetos. Como aquí ya dijimos, todos los objetos en Java extienden de la clase Object. Para eso se utiliza más que nada equals y hashcode. Y bueno, continuando con la parte del builder, si se dan cuenta, esta parte de aquí es un poquito más cómoda de programar que poner muchos sets. Y a lo mejor aquí se pudieran equivocar, a lo mejor en vez de poner U2 pusieron U1 y ni siquiera se dieron cuenta. Y no les aparece ningún error porque está perfectamente el código, pero la lógica está mal. Por eso es que tenemos patrones de diseño, como en el caso del builder, que nos permite construir un objeto y seamos mucho más precisos y concretos. Muy bien, entonces, continuando con esta diferencia de cómo se programaba antes, este es un ejemplo muy sencillo de un pollo. Y si se dan cuenta, la cantidad de texto que hay aquí ya es ridícula. O sea, no hace casi nada la clase y ya es completamente ilegible. El toString que se ve feo, el hashcode ni se entiende, no sabemos ni qué hace el equals. Entonces tiene un montón de getters y setters y no sé ni siquiera si los tiene todos o no. Tendría que ponerme uno por uno a ver si realmente lo tiene. Ahora, si quiero utilizar el builder, híjole, el builder también tiene, aquí a lo mejor decimos, pues creo que sí tenía el método, digo, el campo anterior. Ay, no, pero ¿qué crees? No tiene el provider ID. Entonces, todo este tipo de forma de construir, aunque técnicamente está bien, se puede hacer mucho mejor. Y es lo que realmente sucede ya trabajando en ambientes profesionales. Por ejemplo, si nosotros llegamos a un banco y le decimos, oye, es que me tardo un día en entregarte pues un simple pollo porque son 80 campos, pues el cliente te va a decir, no, no manches, pues no, mejor olvídalo, pues ya me arrepentí de contratarte. Los ambientes en el trabajo realmente son pesados, son estresantes, sí. Digo, a quien le guste todo esto de la computación, bienvenido, nunca va a dejar de aprender, pero a quien no le guste, creo que va a ser muy estresante su vida. Entonces, lo que yo quiero enseñarles es cómo hacer todo esto. Aquí en México le llamamos todo este choro de 254 líneas en menos de 72. Y no solo eso, porque a todo esto que tenemos aquí todavía nos falta las anotaciones de los IDs. Por ejemplo, en este caso, este lleva un ID y el que sigue lleva un índice y así sucesivamente. Pero a todo esto, este código es ilegible para el cliente. Para el cliente me refiero a un cliente web. Por ejemplo, ya puede ser un proyecto de Angular, puede ser mi mismo Postman, que si se dan cuenta en el Postman yo mando bien poquitos campos, pero de este lado tengo un montón de texto. Eso es algo que no les gusta a la mayoría de Java porque tiene mucha verbosidad, verbose en inglés. Y si se dan cuenta tenemos otras anotaciones que no tenemos del otro lado. ¿Qué significa esto de not empty? Bueno, esta es una anotación especial que se utiliza del paquete de Javax Validation. Es cartero, perdón. ¿Qué es Postman? Perdón, es que lo vi en una traducción. Postman es esta herramienta de aquí. En este de aquí nos permite hacer invocaciones HTTP. Esto también lo vamos a profundizar en el curso. Estos son todos los tipos de peticiones HTTP, de métodos. Get, post, put, patch, delete, copy, head, etcétera, etcétera. Y esto de aquí lo que hace es invocar una URL de un servicio web. Esto de aquí es un servicio web que yo estoy montando en mi máquina local y que estoy consumiéndolo en el puerto 8888. Mi aplicación se llama Store API, mi método es de user y si nos vamos a esta parte de aquí, en el user controller, vemos que mi método aquí, mi controlador es user y si estamos diciéndole que es un get,
Estamos hablando aquí del get mapping, donde tenemos dos tipos de gets. Uno si le paso un email y uno si no se lo paso. Si no se lo paso, ¿qué hace? Bueno, me trae todos los usuarios. Si se lo mando, ¿qué hace? Me trae el usuario en específico. Esto de aquí es un servicio REST. Y esto de aquí es Postman, es con el que nosotros hacemos las pruebas unitarias, vamos a llamarle así, o pruebas, las primeras pruebas como desarrolladores, porque pruebas unitarias ya viene con otras técnicas como JUnit. Pero bueno, eso es como trabajamos. Nosotros le exponemos, por ejemplo, al mismo banco que nos dice, dame una lista de usuarios. Perfecto, ahí tienes tu REST, lo invocas por GET y le das send. Ahorita no puedo mandarlo porque mi servidor está abajo. Pero miren, por ejemplo, no sé si yo invocara un servicio, si yo invocara un servicio real, por ejemplo, ya en producción, este de aquí me está pidiendo un token de autenticación. Perfecto. Entonces yo invoco este de aquí. Así es como realmente se trabaja en la vida real. Existen capas de seguridad que nos permiten decir qué podemos y qué no. Y esto de aquí ya nos trae una lista de usuarios. Y toda esta información es la que realmente necesita el cliente. Y si se dan cuenta es muy similar a esto. Pero por dentro lleva pues su lógica, su capa de controlador, su capa de servicio, su capa de repositorio o de acceso a datos, sus modelos, sus entidades, sus documentos, etcétera, y así se le exponen al servicio. Bueno, regresando al tema de la verbosidad. De este lado es el cómo se trabajaba antes y cuando se utilizaban, de hecho, todavía me llegó a tocar que se utilizaran XMLs. Aquí teníamos que definir un XML element, perdón, no es un any element, es un element, y este de aquí teníamos que llenarlo con un montón de datos, etcétera, etcétera. El tipo de dato que sería aquí un user2.class, y luego se tenía, en algunos casos, por ejemplo, si fuera un método como, más bien una clase compleja, teníamos que utilizar un XML root element, y este también se tenía que configurar aquí, y después teníamos que utilizar un XML, un elemento de referencia, por ejemplo, si queríamos referenciarlo a alguna clase, un attribute, etcétera, etcétera. El esquema todavía cuando se utilizaban los esquemas y tenías que poner aquí que este pertenecía al esquema de user2.xsd. Entonces era mucha la información que se tenía que manejar. Ahora imagínense a todo esto que ya tenemos, todavía ponerle todos estos atributos y en el getter y en setter especificar cada uno de ellos cuál es el que iba a ser leído dentro de un XML también. Aquí el accessor type, etcétera, etcétera. De hecho el accessor type era al inicio. Entonces, pues sí era tedioso y complicado. ¿Qué se hizo para mejorar todo esto? Bueno, salieron herramientas como Spring. Antes, incluso en Spring se tenía que configurar todo por XML. Ahorita todo se configura por anotaciones. Si nosotros vamos aquí a la parte del controlador, vemos que aquí tenemos un bin, aquí tenemos un request mapping, tenemos aquí un tipo de petición en REST y listo, eso sería todo. Así estamos regresando un servicio completo, un método de un servicio completo. En 4 líneas, 5 líneas más o menos. Entonces, todo esto lo vamos a ver en el curso para poder definir la manera más óptima de programar, la manera más óptima de entregar un resultado agradable al cliente. Y por último, ya antes de pasar a la sesión de dudas y preguntas, estas anotaciones de aquí, como les decía, estas son validaciones que se realizan incluso antes de que llegue a la capa del servicio.
Antes también teníamos que validar, por ejemplo, dentro de los getters. Permítanme, creo que hay una duda, pero denme un momento. Teníamos que validar aquí si el email es igual a nulo. Entonces aventar una excepción. Illegal argument exception, ¿no? Y le podemos poner no es válido, o lo que quieran. Y si a lo mejor el email no correspondía al regex de un email, vamos a suponer que aquí hay un regex. Lo mismo, mandar una nueva excepción de que no es un email. Entonces, ¿cómo evitamos todos estos problemas? Esto de aquí le agrega más complejidad a mi código, mucha más complejidad. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos anotaciones de validaciones. Aquí lo que le estoy diciendo es, este campo de aquí no debe de venir vacío. De lo contrario, le puedo mandar aquí si quiero un mensaje. Si no, le voy a mandar un mensaje genérico. Y con este de aquí le estoy diciendo que te cumpla un cierto patrón. Por ejemplo, en este caso, mi validación de pattern es que sea, el de arriba, el que estábamos viendo, es que sea un email. Y aquí tenemos ya nuestro regex declarado y se puede utilizar y reutilizar en todos los lugares donde sea posible. Y por último, la anotación de API Model Property. Bueno, cuando nosotros aquí queremos ver una documentación de una aplicación, antes se tenían que generar los esquemas, como les había dicho, pero en la actualidad se utilizan Swagger. Swagger es una herramienta que te permite dar la documentación de un servicio REST. Y si nosotros nos ponemos aquí a ver cómo se visualiza, ay, casi no se ve, a ver, permítame. No sé si alcancen a ver, creo que no es muy visible. Pero bueno, podemos también ir a la página oficial de Swagger. Ay, no. Era .io. Y todo esto vendría siendo la documentación de un servicio, pero esta se genera en automático simplemente poniendo estas anotaciones. API Model Property. Y anotando, por ejemplo, nuestro User Controller, también tenemos nuestro Post Mapping. Y aquí le podemos decir que consume, que produce. Le podemos poner otro tipo de anotaciones. API Response, API Model. Por ejemplo, si quiero que lo ignore, le puedo poner el API Ignore, el Model Property, etc. Podemos documentar todo nuestro código tanto para el programador, para el usuario y para el cliente en una sola instrucción. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver de este lado cómo se vería la documentación, pues aquí dice, invócalo con el servicio POST, esto es lo que te estoy pidiendo y te voy a regresar un 405 si hay un error. Este de aquí lo mismo te dice cómo invocarlo y si le das un get te dice por ejemplo los parámetros dentro del query que vas a poner. El query es cuando nosotros aquí ponemos por ejemplo un signo de interrogación y le ponemos el nombre de mi variable y a esto le ponemos cualquier dato. Ese sería un tipo de dato query. Y todo esto se va declarando aquí. Aquí le decimos que este es un body. Body significa que viene en esta parte de aquí. Aquí dice que este es un path variable, significa que viene en la parte de la dirección, o sea, si yo lo pusiera aquí, email@email.com. Y el path variable, y el request param, que vendría siendo este de aquí, que equivale al query de aquí. Y bueno, esta es la documentación y es muy fácil generarla, realmente demasiado fácil, simplemente hay que inyectar algunas dependencias, que de nuevo también lo vamos a ver dentro del curso, como configurar un POM. Por ejemplo, este es un POM ya configurado con todo lo necesario para incluso poder generar imágenes de Docker. Aquí lo estoy generando con una imagen de OpenJDK con Ubuntu. Pero bueno, ya nos extendimos muchísimo y lo que ya quiero concluir es que en este caso, un código que se me pudo hacer de 200 a 500 líneas
De este lado estamos haciendo un código perfectamente entendible, perfectamente funcional, incluso mucho más que el otro, y en solo 71 líneas, con todo y mis espacios, claro. Si ustedes lo leen, también es un poquito más fácil de entender, que aquí dice que no es vacío, que aquí dice que es requerido, que aquí dice lo que sea, que del otro lado tratar de ver dónde estaba mi variable, porque ya se me olvidó dónde lo metí. Y bueno, eso sería todo por este webinar. ¿Alguien tiene alguna duda? También les recordamos que este lunes precisamente 20, vamos a iniciar con el curso de básico a intermedio de Java con Spring, con Maven, Spring Boot, y es la versión 13 de Java. El siguiente lunes, tentativamente, dependiendo de también la disponibilidad de los alumnos, será la siguiente parte de intermedio a avanzado. En avanzado ya veremos todo esto de los de Docker. Ya veremos, por ejemplo, pruebas con Surefire. Y vamos a explicar lo más posible cada uno de la configuración, porque de hecho aquí todavía nos falta. Por ejemplo, en Application Jam tenemos cómo se configura la base de datos, cómo se configuran los timeouts, cómo se configuran los contexts, etcétera. Dice, los requerimientos mínimos de aplicaciones y herramientas son las especificadas en el grupo de WhatsApp. Sí, para el caso del básico que ya vamos a iniciar, solamente necesito que tengan instalado Java y Eclipse. Yo les puedo enseñar cómo instalar el resto. Para el acceso a base de datos lo vamos a hacer con Mongo, porque es lo que la industria ahorita está pidiendo. Sin embargo, sí vamos a hacer una comparativa de cómo se haría, por ejemplo, en el caso de mi repositorio, de cómo se haría con SQL. Si se dan cuenta, aquí lo tenemos anotado. Tenemos tanto una consulta de cómo se haría en Mongo, con Mongo Repository, y cómo lo haríamos si tuviéramos que utilizar un query de SQL. Digo, tampoco hay gran diferencia. También estamos aquí procurando utilizar el menos código posible, porque lo que menos queremos es que se agobien con tanta información como en el caso del hecho. Y sí, vamos a tratar todos estos temas. Por último, les recuerdo que la página del temario viene aquí en spring.devhype.mx, que los va a redirigir a la página de Workflow, donde hice todo este temario, y podemos ver que viene desde la introducción teórica, lo suficiente, tampoco los quiero agobiar con teoría, toda la parte de la ambientación, a la construcción de la base de la aplicación, o sea, todas las capas de controlador, servicios, datos, modelos, las pruebas, porque también hemos hablado aquí de las pruebas, por ejemplo, aquí tenemos los test, el versionamiento de código, como les voy a enseñar incluso cómo enfrentarse a los problemas que muchas veces de que, subí un cambio y me planché el cambio de mi compañero, ¿qué hago? Cuando llegan al trabajo les puedo apostar, siempre va a haber alguien que se planche el cambio de alguien más y siempre va a haber alguien que borre toda la base de datos. Eso es de ley y suele suceder porque son programadores que van iniciando y no saben realmente cómo hacer estos cambios tan importantes. Para poder aplicar estos cursos, ¿cómo que preferencia de... sistema operativo, perdón, entendí mal. No hay preferencia. De hecho, bien, yo tengo ahorita Windows, tengo instalada también una máquina virtual donde aquí puedo ejecutar perfectamente un servidor de Ubuntu, pero para este caso, aquí está mi Ubuntu server. Ay, no, ya lo corrí. Chin. Bueno, pero para este caso yo tengo Windows y aquí yo puedo instalar perfectamente Docker. Lo tengo instalado todavía, se los debo. Pero podemos hacer un apt update, que si se dan cuenta ya es parte de Windows. Listo, hacemos el update y si se dan cuenta ya son comandos de Linux corriendo en Windows. Esto ustedes lo pueden encontrar en la tienda de la tienda de Windows,
y nada más le buscan así como Ubuntu y la versión LTS. De preferencia la 18, ya hay una 19, pero de preferencia la 18. Y listo, así podemos instalar aquí si queremos, por ejemplo, sudo apt install -y y nos ponemos a instalar Docker y ya lo está instalando. Entonces es muy fácil y pueden utilizar el sistema que quieran, no hay ningún problema. Dice, puede estar en la promoción de 2x1 que uno tome el curso medio. Ah, sí. De hecho sí, es lo que estamos intentando hacer para que también se sientan más cómodos, más en confianza. Uno mismo puede tomar los dos cursos perfectamente y les prometo que les va a servir bastante. Digo, todo esto lo he aprendido en cerca de 12 años pues ya de trabajar en mi vida profesional laboral. Y he estudiado computación desde que tengo, yo creo que como 7, 8 años más o menos. Entonces voy a procurar explicarles lo más que pueda. También que de manera que podamos abarcar lo suficiente en el temario, que podamos acabarlo. Y ustedes se puedan sentir preparados para ir a trabajar a cualquier empresa. Les voy a decir incluso hasta los tips de cómo, por ejemplo, este tema de qué pasa si borran la base de datos o qué pasa si tienen un problema con el JIT. Y este es uno de los más importantes, porque queremos que tengan código limpio, que tengan código claro, que tengan código confiable y que además trabajen bien en compañía de todos los demás, porque si se planchan los cambios de alguien más, pues alguien se va a enojar muchísimo y quizás hasta los corran. Los horarios del curso son de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Algunos son de Honduras, por ejemplo, Honduras, hora de Honduras, 7 p.m., o sea, es una hora antes. De todas maneras, todo esto ahorita lo estamos grabando. De hecho, aquí tengo mi OBS. Se dan cuenta, está grabando. Y vamos a poder transmitirles estos videos para que puedan seguir estudiando, puedan repasar o lo que sea necesario. Continuando con el temario. Luego viene la construcción de la capa de acceso a datos. Posteriormente ya obviamente todo esto lo vamos a ir dividiendo tanto en la parte básica, intermedia y luego intermedia avanzada, de cuál es la diferencia en cada una de las etapas, porque también todo esto va a ir incrementando de dificultad. La capa de servicios REST y controladores, la instalación de despliegue, y en despliegue, por ejemplo, en la parte avanzada vamos a ver la parte de Docker, que todo esto que les comentaba. Podemos incluso desplegar esta aplicación. Si ustedes tuvieran una cuenta de AWS o lo que sea, podemos desplegarlo en un ambiente ya real. Si no, pues vamos a montar también nuestro Docker Swarm en local. Y con Docker Swarm pueden crear incluso clusters de la misma aplicación. Por último, vamos a ver la integración continua. Hay diferentes tipos de integración continua, con Bitbucket, con GitLab, con CircleCI. Todas se parecen con excepción de Jenkins, pero con que ustedes tengan la noción de cómo se hace, yo creo que ya pueden seguir avanzando. De todas maneras, recuerden que tienen un tiempo predeterminado para dudas posterior. A lo mejor si ya se encuentran trabajando y no saben cómo resolver un problema, pueden contactarnos sin ningún problema al equipo de DevHype para continuar con sus tutorías. La duración del curso es de 20 horas. Vamos a procurar que estén personalizadas, por eso los grupos de trabajo son pequeños. Y va a contar con un diploma emitido por DevHype. DevHype ya es una consultora de software, tanto de headhunting como de desarrollo de software a la medida. Somos desarrolladores de blockchain. Tenemos ya varios años en el mercado. ¿Y qué más? También al terminar el curso, muchas veces tenemos ahí bolsas de trabajo de headhunting precisamente. Y obviamente a los que hayan terminado el curso se les va a dar preferencia para que después, dentro de esas mismas bolsas, se puedan colocar en alguna posición de alguna empresa. Y
bueno, ya como les comentaba, la hora de asesoramiento, por si se llegan a enfrentar en algún problema o tienen alguna duda o quieren ahondar un poquito más en sus conocimientos. Bueno, por el momento sería todo. A ver, creo que hay una pregunta más. Son 20 horas a la semana, el básico, y a la siguiente, en el curso intermedio avanzado, son otras 20 horas. En total son 40 horas. Dice, ¿será Spring Data, MongoDB, Mongo Repository? Es Spring Data con MongoDB y vamos a utilizar los repositorios que ya vienen, las interfaces que ya vienen definidas en Spring, y les voy a explicar por qué se utiliza así y también cómo lo pueden utilizar si no utilizan directamente las anotaciones. Por ejemplo, pueden utilizar el MongoDB template, el operations, etcétera. Y el gestor de base de datos es Mongo, sí. Muy bien, bueno, ya por último me comentan por aquí que es nada más a quien esté interesado y que todavía no haya apartado su lugar, por favor, confírmenos lo antes posible para considerarlos, para, como les comentaba, no hacer un grupo grande y, y tener contempladas a las personas que realmente lo van a tomar. Por el momento sería todo de mi parte. Mi nombre es Amelie Barbosa, soy desarrolladora, arquitecta, también desarrollo blockchain y bueno, soy full stack en realidad. Tengo ya más de 12 años con experiencia laboral y si tienen alguna duda más, está el grupo de WhatsApp para responderles algún tema que tengan con respecto del curso. Y pues mientras tanto nos estamos viendo en el curso que inicia este lunes, recuérdenlo. Muchas gracias por todo. Y pues bueno, sería todo. Excelente noche a todos. Muchas gracias. Gracias igualmente, hasta luego.